Buenos días chicos, paz y bien, les saluda la maestra Dulce Rangel de Artes. El día de hoy vamos a repasar el tema diseño militante que hemos estado trabajando durante la semana. Vamos a platicar sobre cómo el diseño militante aportó al nacimiento de la cultura mexicana, cómo fue utilizado como una herramienta de comunicación y cuáles fueron algunos de sus aportes. Comenzaremos definiendo militante, que básicamente se refiere a aquel que lucha por algo, que defiende activamente una causa o un movimiento partidario. Es básicamente eso, militante. Ya que sabemos que la palabra militante se refiere a que defiendes o apoyas una causa, vamos a platicar sobre en las épocas de la Revolución Mexicana qué se defendía mediante el diseño o el arte militante. En primer lugar, se utilizó para llegar a la unificación nacional. Después de que se formó la nación, existía, y todavía me atrevo a decir que existe, una gran división entre las dos partes contrastantes del país, y uno de los objetivos era disminuir esa división y darles a los dos elementos, que son los conquistadores y los nativos, la misma importancia y la misma relevancia. Se quería visibilizar al pueblo indígena. El pueblo indígena es altamente marginado, aun cuando hacen aportes y hacían aportes muy importantes en esa época también, de mano obrera, fuerza de trabajo, todos estos oficios tan importantes para la cultura y los trabajos más pesados se realizaban por el pueblo indígena, y aún así el pueblo indígena se encontraba opacado o no era tan visible, no era tan importante, y la idea era reconocerlos como parte de la sociedad y como parte de la cultura, que realmente se compone de un 50-50, o sea, tienen el mismo valor y el mismo peso la cultura española que la cultura indígena, pero se le daba mucho más importancia a la española. Era más visible, se les daba mejores oportunidades, tenían la ventaja económica, y llegó un punto en el que se buscaba equilibrar esas desventajas. También se utilizó para promover reformas políticas, para apoyar movimientos, por ejemplo el de la Revolución, apoyar movimientos como las reformas, donde se obtuvieron garantías individuales para la sociedad, que hoy damos por sentado, pero que antes no se tenían. El diseño militante también apoyaba mucho el contar la historia de la nación. Creaba narrativas mediante su composición, donde te podían contar la historia, por ejemplo, de la conquista, la historia de la revolución, la historia del porfiriato, la historia de la Constitución. Buscaban crear una forma de contar la historia que, aunque no supieras leer, pudieras interpretar lo que estás viendo, y ya pues con un poco más de conocimiento pudieras identificar qué historia se te está contando. Y hacerlo de una forma gráfica mediante el arte te ayuda mucho a comunicar de una manera más rápida y sencilla una historia. Vamos a ver varios ejemplos de cada uno de estos elementos en distintos murales que se crearon previos, durante o después a la Revolución, y apoyaron todo este movimiento de consolidación de nación. Como ustedes saben, todavía nos falta mucho por recorrer para lograr una inclusión equitativa y una inclusión justa de nuestros pueblos indígenas. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, vamos a analizar qué historia nos quieren contar y cuáles son los principales elementos gráficos. En esta obra llamada El cargador de flores, de Diego Rivera, podemos ver justamente a un hombre cargando una canasta con flores, donde está tomando fuerzas del piso
y alguien más lo está auxiliando. Podemos observar los colores que utilizaban. Observemos el color de la piel, que es un color completamente natural y que sí refleja la realidad de la época y de que pues ese color de piel existe y no hay por qué matizarlo, sino que se pone tal cual. Vemos también, por ejemplo, las flores tienen colores muy vivos, pero todo el ambiente es muy sombrío. Hasta el fondo, que está como en vegetación, es muy sombrío. Entonces, más allá de lo bonito que puedan ser las flores o del contenido literal de la escena, se interpreta esta obra como que se buscaba demostrar que el pueblo de clase social baja tiene mucha solidaridad por naturaleza, que a pesar de los intentos por reprimirla, esta clase siempre va a estar dispuesta a levantarse una y otra vez, no importa lo que pase. Otro elemento muy contundente es la mujer. Si se fijan en cuanto a proporciones, la mujer se ve un poco más grande y más corpulenta que el hombre. Influye tanto la perspectiva como el hecho de que se cree que quisiera representar el crecimiento femenino dentro de la sociedad mexicana en esa época y su afán de tener relevancia para la sociedad. Como saben, el movimiento de equidad hombre-mujer siempre va a estar evolucionando y desde esa época se empezaban a tomar consideraciones del valor que tiene y de la importancia que nuestra sociedad debería de darles. Revisábamos que José Vasconcelos promovió un viaje para Diego Rivera al istmo de Tehuantepec, que está en Oaxaca. Esta obra, la creación, fue resultado de este viaje. Dentro del nicho está la célula original, de donde surge la figura del hombre con los brazos abiertos en cruz. Vemos que está la flora y la fauna, producto de las observaciones que hizo Diego durante su viaje a Oaxaca, y en la parte central superior vemos un semicírculo azul que simboliza la energía primaria, que es proyectada en 3 direcciones. Otros elementos que podemos observar son las figuras del lado derecho, que personifican a la fábula, el conocimiento con manto azul, la tradición, una indígena del sur del Valle de México, la tragedia, las 4 virtudes cardinales, que son la prudencia, justicia, fortaleza y continencia, y la música. Vemos aquí como la presencia de la luz está desde arriba y se va degradando hacia abajo, es decir, la luz es más intensa muy cerca de la célula original y en cuanto vamos bajando se va oscureciendo poco a poco. Platicábamos que durante este viaje Diego Rivera mexicanizó sus pinceles. Les quería mostrar un ejemplo de a qué se refiere con mexicanizar. Es muy fácil reconocer un mural mexicano por sus colores, por las formas, por la temática que representan. Entonces quise ponerles un trabajo de Diego Rivera que no es precisamente muy similar a lo que se conoce y se puede comparar más con pintura europea, por ejemplo. Pintura de Silvia Pinal, y a un lado les puse una pintura de Johannes Vermeer, que es un pintor holandés, y vemos que pues tienen luces similares, colores también, una paleta de color muy similar. Se puede confundir mucho más con una pintura extranjera. Y aquí vemos la diferencia entre esta obra y sus obras de murales, cómo se puede notar la mexicanización de sus pinceles. Estos fueron algunos de los ejemplos que vamos a ver. Cuando viajen y les toque ver algún mural, investíguenlo, pregunten quién lo pintó, cómo se llama y traten de identificar alguna época histórica o relato dentro del mural. La verdad que es muy divertido cuando uno viaja saber qué tienes enfrente.
Les mando un saludo, espero que estén muy bien. Nos escuchamos algún otro día.